Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la diferencia entre psicopatía y sociopatía. Y vamos a repasar los aspectos que sirven para diferenciar la psicopatía de la sociopatía. La mayoría de entendidos en el área de la psicología, en el área de la psiquiatría y en el área de la criminología, concibe que el trastorno de personalidad antisocial es una categoría heterogénea, aunque el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM-5, lo considere como un conjunto con identidad única. En su libro, el doctor David Lykken sostiene que los sujetos que componen este grupo se van a caracterizar por una predisposición persistente hacia la conducta antisocial. Esto ya indica que el concepto de psicópata puede llegar a confundirse con el de sociópata. Y para ello voy a tratar de explicarte esas diferencias entre psicopatía y sociopatía. Con el fin de establecer las diferencias entre psicopatía y sociopatía, voy a tratar de ahondar ambos términos para que entiendas un poco mejor cada una de estas definiciones. Se podría decir, a pesar de no gozar de reconocimiento oficial, que estas son dos de las tres categorías en las que se bifurca el trastorno de personalidad antisocial del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ahora en su quinta edición, conocido como el DSM-5. La psicopatía se va a expresar por las tendencias antisociales innatas debidas tanto a diferencias biológicas cuantitativas de temperamento o cualitativas en la función cerebral de quien padece este trastorno, ¿verdad? Porque va a dificultar la capacidad de socialización en estos individuos cuando se encuentran en edad de crecimiento. La sociopatía se da fundamentalmente en los individuos con un temperamento normal, pero, ojo, que no tienen adquiridos los atributos socializadores como consecuencia de una crianza negligente, de una crianza incompetente por parte de los cuidadores principales y por parte de sus padres. Por ello, en sus dinámicas de interacción con el resto de personas, pueden causarle daños con relativa facilidad, y así como traspasar normas fundamentales para la convivencia prácticamente sin darse cuenta. Así pues, ¿cómo podemos distinguir entre los conceptos de sociopatía y psicopatía? Veamos sus diferencias. En primer lugar, el psicópata puede desenvolverse bien socialmente. Los psicópatas son capaces de conocer y ser conscientes de las reglas básicas de socialización, e incluso pueden dominar patrones de comportamiento considerados carismáticos. En cambio, los sociópatas tienen serias dificultades para ser aceptados, porque aunque lo intenten pocas veces, pueden resultar encantadores, pueden resultar amables, inclusive seductores. La psicopatía se va a caracterizar por la falta de empatía, la carencia de neuronas espejo, esas neuronas que estudió el doctor Ricciolati, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor es la tendencia a la psicopatía de una persona, menor es su predisposición a empatizar. Y por eso, en los casos de psicopatía extrema, estas personas ven a los demás como meras herramientas, como objetos para ellos poder lograr sus fines. En cambio, los sociópatas pueden llegar a empatizar, pero debido a su crianza negligente, les cuesta conectar con los demás, les cuesta predecir el tipo de conducta que pueda causar un malestar, que pueda causar un daño a las demás personas con quien él se rodea. Los sociópatas son más inestables en lo emocional. Tanto los psicópatas como los sociópatas tienden a ser personas impulsivas y con problemas para reprimir sus ganas de satisfacer sus necesidades inmediatas. Sin embargo, esta tendencia es más marcada en los sociópatas, que se ven en dificultades a la hora de canalizar sus emociones, trazando planes para darle salida. Esto no ocurre tanto en los psicópatas, que pueden tratar de ceder a sus impulsos de manera más o menos funcionales, aunque sea rompiendo normas. En cuarto lugar, podríamos decir que los sociópatas muestran una mayor predisposición a la violencia. Como los psicópatas son más hábiles a la hora de navegar a través de la sociedad, si por supuesto sin encender esas alarmas, pueden determinar cuándo compensar y cuándo no comportarse con violencia, aunque su visión suele ser a corto y mediano plazo y no a largo plazo.
En cambio, los sociópatas son más impredecibles en este aspecto y con relativa frecuencia se ven envueltos en situaciones de violencia, situaciones de agresividad, que esto, por supuesto, va a desencadenar casi sin proponérselo, de manera espontánea. Y en quinto lugar tenemos la sociopatía vinculada con la pobreza y la marginalidad. Debido a las características que hemos visto hasta ahora, los sociópatas tienen una difícil manera para escalar socialmente y muchas veces su trayectoria vital entra en contacto con el mundo de lo penal, con el mundo criminal, con el mundo del control social mediante multas, incluso con encarcelamiento, privación de libertad. Por otro lado, sus hábitos de vida les va a impedir aspirar a metas a largo plazo, capaces, por supuesto, de llevarle a mejores niveles de vida. En cambio, entre las personas con marcada psicopatía no es raro escalar socialmente. Incluso hay puestos de trabajo bien pagados que encajan con sus características. Al exigir esa capacidad para no empatizar demasiado con los demás. Las dinámicas propias del estilo educativo negligente por parte de los progenitores da como resultado en el futuro a hijos salvajes, a hijos incapaces de socializar correctamente y que cometan delitos, que sean focos, ¿verdad?, directos para la propensión de la comisión de hechos punibles. Si además los padres de estos jóvenes también fueron criados bajo una supervisión irresponsable, bajo una supervisión indiferente, al ser inmaduro en este aspecto, es muy difícil que sepan cómo enderezar a sus hijos, a sus críos, si acaso les preocupa lo más mínimo. El doctor David Leitgen sugiere que los cambios culturales recientes, ¿verdad?, que se han producido en Latinoamérica han contribuido al crecimiento de la incidencia de esta educación inecta de los hijos. Tal y como dice este doctor Leitgen, las personalidades antisociales responsables de la mayoría de los delitos en el mundo no son psicópatas, son sociópatas. Así pues, las personalidades sociópatas son más numerosas y representan una mayor problemática social debido al aumento de esos índices delincuenciales y esos índices de violencia. Se encuentran muy presentes en la sociedad occidental y más en las ciudades que en las poblaciones rurales, en las urbes, en las metrópolis. La sociopatía es el subgénero más amplio del trastorno de personalidad antisocial. En él podemos encontrar a individuos, normalmente hombres jóvenes, aunque la presencia de mujeres está aumentando cada vez más. Por supuesto que estos grupos no socializaron bien en la infancia y en la adolescencia. Por eso estamos viendo sociedades marcadas, ¿verdad?, por este tipo de comportamiento sociopático. Y estas carencias en el desarrollo moral, en el desarrollo afectivo de las personas, son la base necesaria para que pueda surgir un caso de sociopatía. Los sociópatas poseen características impulsivas, modelos de hábitos que pueden atribuirse a un aprendizaje desviado que, por supuesto, interacciona quizás con tendencias genéticas y con tendencias desviadas. Y esto no debe llevarnos a error, puesto que el temperamento de un sociópata es muchas veces más normal a pesar de la torpeza paterna. Mientras que otros pueden ser nerviosos o buscadores constantes de estímulos, la mayoría de la población reclusa va a satisfacer los criterios diagnósticos del trastorno de la personalidad antisocial que identifican a más de la mitad de hombres que consideramos delincuentes comunes. En resumen, el sociópata es el producto fallido de una educación negligente y sin disciplina. Cabe decir, no obstante, que haber recibido una educación deficiente no es el único factor que explica la sociopatía. No es raro encontrarse con personas que, pese a las muchas dificultades que pasaron durante su vida, su niñez, su adolescencia, han podido buscar su lugar en el mundo y ser individuos con los que podemos relacionarnos con total normalidad. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que se relacionan con el universo del cerebro, la capacidad cognitiva y el universo jurídico y criminológico. Nos vemos en una próxima oportunidad.